En un artículo publicado en el New York Times, la analista política Viridiana Ríos asegura que el gobierno del presidente López Obrador se ha vuelto conservador. En el texto, en México solo hay dos partidos, conservador y conservador, la columnista señala que en su primer año de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue un presidente de izquierda, con aumentos al salario mínimo y la protección de los derechos laborales en la aprobación del Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, Viridiana sostiene que la pandemia ha causado un viraje a esta agenda. La académica critica que el gobierno ha mantenido el gasto público a niveles menores que los de 2018, con una austeridad de hierro, y ha evitado aumentar la deuda pública lo más posible. Considera que es irónico que en el momento en que más se necesitan las políticas progresistas, López Obrador respondió tan conservadoramente como sus adversarios y sentencia: México se ha convertido en un país de dos bandos, el conservador en el poder y el conservador en la oposición. La autora acusa que este gobierno federal se dice no conservador basado en dos falacias. La primera es que está atendiendo a la mayoría de los pobres. Sin embargo, los programas sociales no se modificaron y no se contempla ninguno para la población urbana, la más afectada en la pandemia. Y la segunda es cuando el presidente dice que está gestionando mejor para la crisis, porque no apoya a los más ricos, aunque reconoce el articulista que no los apoya de manera directa. Comenta que, al no apoyar a los más vulnerables, los ricos terminarán en mejores condiciones al final de la pandemia. La columnista reafirma su punto con la política económica de López Obrador, que ha causado fuertes retrocesos ambientales, como el continuar apostando a los combustibles fósiles. Viridiana Ríos finaliza diciendo que las opciones de izquierda están muy debilitadas y propone que sean las nuevas generaciones quienes reconstruyan la democracia mexicana y le den voz al electorado no conservador, que ha quedado huérfano en la pandemia. Bueno, ahí están los argumentos de Viridiana, que sin duda dan para la polémica, y por eso decidí invitarla hoy para debatir su artículo con el analista político y asesor Alfonso Flores Durón, a quien le agradezco, junto a Viridiana, que hayan aceptado este debate. ¿Qué tal, Hernán? Gracias. ¿Qué tal? Y Muy buenas noches. Hola, bueno, Hernán, no voy a repetir las reglas, ustedes ya las conocen. Hay tiempos determinados, va a sonar una campana y no se pueden arrebatar la palabra, pero pueden hacer preguntas o algunas exclamaciones si no logran contenerse. Déjenme plantearles la primera pregunta. De entrada quisiera pedirles a cada uno de ustedes una definición política. Viri, ¿tú te defines, o no sé si te definías o te sigues definiendo, como una simpatizante de la 4T? Un minuto, por favor, para que nos des una definición política tuya. Poco para ver, y después se lo voy a pedir a Alfonso, pero para ver desde dónde parte cada uno de ustedes. Bueno, yo simpatizo con la ideología que llevó a la 4T al poder, es decir, con una ideología que busca poner primero a los pobres y que busca también separar el poder político del poder económico. Creo, sin embargo, que esa ideología que llevó a la 4T al poder no necesariamente se ha implementado en política pública concreta o ha dado pie a políticas que respondan a esa plataforma por la cual la 4T ganó las elecciones. Entonces, si me tuvieras que decir soy o no simpatizante de la 4T, yo diría no soy simpatizante de la 4T, soy simpatizante de los ideales que llevaron a la 4T al poder, y en la medida en la cual los implemente, entonces estaré satisfecho con los resultados. Gracias, Viri. Alfonso, ahora quisiera preguntarte a ti cómo te ves a ti mismo. Hace unos días escribiste un artículo en El Soberano donde decías: toca definirnos. Estás con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su proyecto democrático y transformador, respaldado por millones de personas de todas las clases sociales, o estás con la pequeña minoría de bandidos que llevaron a México al borde del colapso y hoy pretenden regresar. En esa lógica, ¿dónde te ubicas tú? ¿Y cómo ves la postura política de Viridiana? ¿Dónde la ubicarías a ella? ¿O cómo te ubicarías tú con respecto a ella?
A mí personalmente no me agrada del todo la dicotomía izquierda-derecha porque siento que ya no sirve para explicar el momento político actual mexicano. Yo por supuesto que me defiendo, que me considero que estoy a favor de la cuarta transformación de la vida pública porque es una transformación que le está llevando dinero, que le está llevando oportunidades y que le está llevando esperanzas a los que durante décadas fueron abandonados durante todo el periodo neoliberal. Así que a mí no me parece conservador que haya un gobierno que le esté entregando de manera directa a los estudiantes pobres para que se mantengan en las escuelas una beca, un gobierno que le está dando de manera directa a los adultos mayores, a los jóvenes con discapacidad. Al contrario, eso me parece lo más transformador que se puede tener. Y bueno, continúo ahora que... Gracias, Alfonso. Entremos en materia, vamos a hablar sobre el artículo de Viridiana Ríos en cuestión. Viri, tú dices que este gobierno ha dado un giro conservador porque ha mantenido el gasto público a niveles menores que lo desde 2018 con una austeridad de hierro y ha evitado aumentar la deuda pública lo más posible. Hablas específicamente en el contexto de esta crisis. ¿Qué tendrías que decir sobre esto, Alfonso? Un minuto. Así es, Hernán. Bueno, retomando un poco de lo que dice Alfonso. Vamos con Alfonso primero. Alfonso, por favor, un minuto. Yo muy particularmente pienso que quien en verdad es conservador es quien plantea que se deben de seguir las mismas recetas que se siguieron durante crisis económicas anteriores. Por ejemplo, quienes gritan y pregonan por más deuda pública, cuando, por ejemplo, hasta el día de hoy todavía los mexicanos seguimos pagando deudas como el Fobaproa. Esta vez va a ser muy distinto, porque hubo un cambio de régimen, no nada más un cambio de gobierno. Y en este cambio de régimen, la visión que se tiene para enfrentar la crisis del COVID es una visión transformadora. Esta vez, por primera vez en la historia, quien se va a poner el cinturón va a ser el gobierno. Va a haber austeridad para el gobierno, pero no se le va a pedir a la gente que se le ponga el cinturón, no se va a recortar dinero en servicios públicos, se está recortando dinero de los altos funcionarios, que ya no pueden vivir como faraones, para su desgracia, se está acabando de tajo con la corrupción, y con ese dinero se le está ayudando a toda la gente que quedó desprotegida por la pandemia del COVID. Gracias, Alfonso. Viridiana, por favor, un minuto. Bueno, lo que menciona Alfonso suena muy bien, el problema es que es mentira. El gasto público de hecho se ha disminuido y es menor en 2020 de lo que era en 2016, 2017 y 2018. El peñanietismo tenía un gasto social mayor que el que tiene López Obrador. Lo que nos comenta sobre el que no se va a aumentar la deuda, en realidad también es falso. La deuda ha aumentado 7 puntos porcentuales en el último año debido precisamente a que no se tiene una recaudación suficiente de impuestos ni se tiene un Estado con capacidad de gasto como el que aparentemente piensa que existe Alfonso. Finalmente, su idea de que la corrupción se está disminuyendo de tajo es falsa también. Todos los indicadores, incluso la última encuesta de INEGI, demuestran que la corrupción está en aumento. Se piden cada vez mayor número de mordidas por el gasto público. Entonces Internacional tiene otros datos. Concluyo diciendo, Alfonso, Transparencia Internacional tiene datos que se recabaron cuando no había todavía terminado el primer año de gobierno de López Obrador. Es por eso que el dato todavía no es comparable. Gracias. Concluyo diciéndole a Alfonso que tiene buenas ideas, solamente que este gobierno no las está llevando a cabo. Gracias, Viridiana. En el otro de tus argumentos, Viridiana, es que en el momento en el que más se necesitan políticas progresistas, este gobierno respondió tan conservadoramente como sus adversarios. Y dices, no aumentará impuestos a los más ricos. Alfonso, ¿qué piensas de esto? Un minuto, por favor. Mira, así como persona que se identifica con posturas transformadoras o posturas progresistas, por supuesto que estoy a favor de que en algún momento y eventualmente se logre conseguir una reforma fiscal que haga que quienes más dinero tienen sean quienes más paguen, pero creo que hay que salir un poco del escritorio, hay que conocer la realidad nacional, la realidad de los mexicanos y la realidad de nuestras instituciones, y la verdad es que el número puede decir en la ley
el porcentaje que sea, pero antes los empresarios no pagaban un solo peso y en la Constitución decía que tenían que pagar, y ahí tenemos la lista y el registro de enormes condonaciones que hubo a los grandes empresarios de este país. A mí no me parece conservador, por ejemplo, no sé si a Viridiana sí le parezca conservador, que haya llegado Raquel Buenrostro al SAT a poner orden, y antes de que nos pongamos a pedir que paguen más impuestos, primero que paguen lo que deben. En las últimas semanas se han recabado más de 30,000 millones de pesos solamente de lo que unos pocos debían al fisco. Gracias, Alfonso. Viridiana, por favor, un minuto. Celebro que se recaude más del fisco, el problema es que no es ni remotamente suficiente y te voy a poner un ejemplo. México recauda 23, más o menos, tiene un gasto completo de 23 puntos del PIB y tiene una recaudación de 16 puntos del PIB. Esto es equivalente a un país sudafricano, esto es equivalente a un país tipo El Salvador. Aún si Raquel Buenrostro ha recaudado, como tú bien mencionas, prácticamente, en realidad fueron 17,000 millones de pesos, pero aún si ha recaudado eso, ello no es suficiente. Un presidente que fuera transformador sería un presidente que realmente aumentara la cantidad de impuestos que pagan los más ricos, Primero que aumentara el número de los brackets, y no que nos dijera que hay millones de impedimentos para hacerlo. Lo que tú estás haciendo es abanderando, de hecho, una posición extremadamente conservadora, que es conservemos y hagamos que funcione lo que tenemos. Una posición transformadora es entender qué es lo que no está funcionando de lo que tenemos y verdaderamente atreverse a transformarlo. El problema de López Obrador es que tiene un discurso que aparenta ser muy innovador, pero que en la realidad no está creando cambios significativos, está simplemente siguiendo el mismo código fiscal de Peña Nieto, Calderón, Fox y de todo el PRIAN. Gracias, Viridiana. Otro de tus argumentos, Viri, es que los programas sociales no se modificaron durante la emergencia sanitaria y por ello siguieron concentrados en áreas y grupos de la población que no fueron los más afectados por la crisis del coronavirus, que no fueron los más afectados, dices tú. El foco de la política social de este gobierno, dices en este artículo, Viridiana, continúa siendo mayormente rural, pese a que las áreas urbanas han concentrado la mayoría de los contagios. Ahora sí, otra vez, Alfonso, un minuto, por favor, me gustaría saber qué piensas de esto. No, yo no estoy en lo absoluto de acuerdo. Primero porque en cuanto a los programas sociales que ya existían y que se está apoyando a la gente como nunca antes se había hecho, con becas para jóvenes, ya lo dijimos, pensión para adultos mayores, programas como Producción para el Bienestar, como Sembrando Vida. Me parece además que cuando empezó la pandemia se les adelantó el pago a muchos de estas personas que eran beneficiadas por los programas, y aparte no se está tomando en cuenta algo muy importante, innovador, transformador, heterodoxo, que fue la entrega de créditos a pequeñas y medianas empresas, créditos de 25,000 pesos, que quizás a Gustavo de Hoyos, quizás a grandes empresarios no puedan serles de mucho apoyo, pero a los comerciantes de nuestras localidades, de nuestras colonias, de nuestra manzana, por supuesto que les puede hacer la diferencia para que paguen sueldos, para que paguen la renta y para que puedan mantenerse en casa, como lo han hecho. La respuesta más clara de que esta estrategia funcionó es que los indicadores nos dicen que la gente se quedó en casa. La gente Alfonso, dejó de salir a trabajar porque el gobierno los estaba apoyando. Gracias, Alfonso. Viridiana, ¿cómo ves esta respuesta que da Alfonso a lo que dices tú en tu artículo? Bueno, nuevamente llena de falacias, Hernán, porque me parece que quien debe salir a la calle justo es Alfonso. Las personas no se quedaron en casa. Los vecindarios más pobres de este país, las zonas de mayor hacinamiento, continuaron prácticamente con la vida normal que tenían, y los indicadores de movilidad en México, de hecho, se redujeron en menor medida que la gran mayoría de los países latinoamericanos. Punto número 2, respecto al gasto social. Repito, el gasto social es técnicamente
es realmente inferior del gasto que se tenía en 2018. El número de beneficiarios actuales de los programas de López Obrador es de 22 millones. Eso es inferior a la cantidad de beneficiarios que se tenía al final del peñanietismo. Es importante decir que López Obrador sí quiere aumentar el número de beneficiarios, pero no ha podido. ¿Por qué? Porque no se ha rodeado de un equipo suficientemente capaz, con una visión suficientemente heterodoxa que puede implementar un programa realmente innovador. En cambio de eso, se ha rodeado de gente que, como Alfonso, le dice que lo que está haciendo es transformador, que le dice que lo que está haciendo es innovador, cuando en realidad no hay un solo dejo de ello. Termino hablando sobre el término crédito. Crédito no es una política heterodoxa, de hecho es una de las políticas más ortodoxas para lidiar con la crisis. El Fondo Monetario Internacional de 1990, aquel que recomendó, por ejemplo, el rescate bancario del Fobaproa, justo promovía que se le dieran créditos a las personas como forma de rescate. Gracias, Viridiana. Me quedan solamente 2 minutos. Quisiera abrir una última ronda de réplicas. Ya vi que ya se volvió un poquito personal la cosa, entonces, pues ahora sí que para que se desahoguen. Alfonso, por favor, 1 minuto. ¿Quién va, Hernán? Alfonso, por favor. No, mira, me parece que Viridiana tiene todo su derecho para colocarse como lo ha venido haciendo desde hace tiempo en el campo conservador. Es muy respetable. Yo la respeto como académica y como profesional, pero hay que decirlo que Viridiana lleva ya varias semanas pidiendo recetas económicas que entusiasmarían mucho a Luis Videgaray, entusiasmarían mucho a Pedro Aspe, a Agustín Carstens, pero que no van acorde con la realidad mexicana. Bien. Gracias, Alfonso. Viridiana, por favor. Hay una tergiversación del concepto de deuda, en donde los seguidores del obradorismo han dicho que toda deuda se debe usar como la usó alguna vez Pedro Aspe, como la usó alguna vez Videgaray, como se usó alguna vez con el Fobaproa. Esto es falso. La deuda se puede utilizar bien, la deuda se puede utilizar para ampliar los programas sociales, para realmente llegar a los más pobres, para apoyar a los desempleados. No hay un solo programa social que apoye a los desempleados del coronavirus, uno solo. La política social está enfocada en lo rural, cuando sabemos que el coronavirus fue mucho más viral justo en las zonas urbanas de mayor hacinamiento. Entonces, no quiero realmente ya más debatir si se es o no conservador, porque creo que en realidad lo que estamos aquí debatiendo es si se es o no obradorista, si se va o no a justificar cualquier acción de López Obrador y a llamarle a cualquier acción que él abandere una acción innovadora. Me parece que eso es equivocado. Me parece que las nuevas generaciones... Gracias, se nos terminó el tiempo, pero quiero hacerles una última pregunta a los dos. En una escala del 1 al 10, donde el 1 es la extrema izquierda y el 10 es la extrema derecha, ¿dónde ubican ustedes al gobierno actual en el tiempo que lleva de mandato? Viridiana, por favor. Esa es una pregunta interesante, porque en el tiempo que lleva de mandato ha habido políticas de izquierda importantes. Entonces no todo general, ha sido extremadamente conservador, ¿eh? No, tu balance general. A ver, un balance general, pues le doy un 6. Le das un 6, Alfonso. Yo voy a hacer un poco un cambio en la dicotomía, no lo voy a dejar entre izquierda o derecha. Yo voy a ubicar en el 0 conservador y en el 10 liberal, y le doy un... O sea, hiper neoliberal, porque el liberal es neoliberal, ¿eh? No, liberal de la tradición mexicana, de la tradición de Juárez, de la tradición de... Le da 10 en neoliberal. ¿Qué le das que no escuché, Alfonso? Le doy un 9.5 entre liberal y conservador. Bien, bueno. Hiciste un poquito de trampa, pero vale. Pues les agradezco mucho por participar en este debate y espero que se repita. Buenas noches. Mil gracias, Hernán. Saludos. Bye, Alfonso. Corte, ya volvemos.